tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo, el espacio que abrimos en el periódico El Economista para conversar con los principales especialistas y analistas que nos pueden explicar y que nos dan a conocer cómo se encuentra la situación de la economía y de las finanzas globales y su repercusión en México. Mi nombre es Yolanda Morales y los voy a acompañar en esta conversación que el día de hoy sostenemos con el director de Estrategia de Mercados de Finamex Casa de Bolsa, Guillermo Abonrad. Estamos en las oficinas de la misma institución y bueno, pues el objetivo es que nos den un parámetro que nos haga favor de darnos un diagnóstico más bien de cuál es el contexto, el entorno internacional y cómo está repercutiendo aquí en sus negocios en México. Si me permiten, nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con el doctor Abonrad. Mantente informado al momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos a través de Twitter en @eleconomista. Búscanos en Facebook como eleconomista.mx. Además, para visualizar entrevistas, programas especiales, cápsulas y todo el contenido de El Economista TV en YouTube, los encuentras como Video El Economista. Interactúa con nosotros, participa, comenta y forma parte de la comunidad de economía y negocios más grande del país. El Economista. Información inteligente. Pues como les decía, estamos transmitiendo desde las oficinas de Finamex Casa de Bolsa y estamos con el director de Estrategia de Mercados, Guillermo Abonrad. Hola Guillermo, ¿cómo está? Buenos días. Hola Yolanda, mucho gusto. Como siempre es un placer recibirte aquí en tu casa y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Pues esta es la segunda ocasión que tenemos oportunidad de conversar con usted para el programa y coincidentemente siempre es en momentos como de crisis, como de picos en la situación del mercado financiero. Entonces, quisiera ver si nos puede hacer favor de explicarnos qué es lo que están viendo en Finamex, qué es lo que está haciendo que se muevan los mercados, que se siga cayendo el petróleo, que se mueva el peso. ¿Qué está pasando, doctor? Sí, mira, yo creo que a lo mejor valdría mucho la pena, si me lo permites, hacer un pequeño recuento. Digo, no me voy a ir mucho más atrás en la historia, pero yo creo que sería más claro para tu auditorio entender qué es lo que está pasando ahorita. Entonces no tenemos que irnos muy lejos, simplemente a la segunda mitad de 2014. Fue muy interesante porque ahí me acuerdo, el Fondo Monetario Internacional publicó sus expectativas para 2015 y eran de grandes crecimientos para Estados Unidos, de grandes crecimientos para mercados emergentes. Entonces la idea en ese momento era, bueno, pues la Reserva Federal va a empezar el proceso de normalización de su política monetaria, los mercados emergentes tienen un crecimiento importante, de hecho se pensaba que la economía global en 2015 iba a crecer más que en 2014, entonces ese crecimiento va a ser suficiente para que reciban esa alza de tasas, para que reciban esa salida de capitales esperada una vez que la Reserva Federal subiera las tasas, y la economía de Estados Unidos obviamente estaría creciendo a niveles de 3%, es lo que se esperaba, y va a ser suficiente para que también aguantaran esa normalización de la política monetaria. El crecimiento de Estados Unidos iba a convertir en la locomotora del mundo, entonces iba a ser un gran año 2015. ¿Y cuál fue la realidad? 2015, como todos sabemos, ya es pasado. Las expectativas de crecimiento de Estados Unidos no se dieron. De hecho, la Reserva Federal subió las tasas, pero muy hasta el final. El Fondo Monetario, inclusive, antes de que subieran las tasas, ¿te acuerdas? Decía, oiga, no las suban, los mercados emergentes no están listos para recibir esa alza de tasas como habíamos pensado ellos mismos en 2014. Y aún así, durante todo este periodo de anticipación de que se iban a subir las tasas de interés, pues se fue apreciando el dólar, por la simple idea de que iban ellos a subir las tasas, mientras el resto de los países desarrollados se seguía hablando de que iban inclusive a bajar las tasas de interés. Entonces, esta apreciación del dólar, el dólar se fortalece, pero se fortalece contra todas las monedas del mundo y contra todas las mercancías, o sea, los famosos commodities, petróleo, metales, granos. ¿Y por qué? Porque entonces todo lo que se cotiza contra el dólar, pues se devalúa. Entonces necesitas más de todo eso para comprar un dólar. Entonces, ¿qué pasó? Que los mercados emergentes que al final de cuentas ya podemos afirmar que estaban más débiles de lo que se pensaba,
pues empiezan a resentir esta caída, más bien los exportadores de esas mercancías empiezan a resentir esta caída, entonces empiezan a tener problemas en sus economías, exportan menos, tienen menos ingresos, los que tienen grandes compañías estatales que exportan, pues entonces tienen menos ingresos, recortes al gasto, toda la historia que sabemos, y empieza a haber una contracción del comercio mundial. Entonces eso también empieza a afectar a los mercados emergentes que no son necesariamente exportadores de mercancías. A esto que se sumó, ¿no? Y eso fue más bien como a finales de 2014, que la OPEP dijo, no, yo no voy a bajar la producción de petróleo porque Estados Unidos está aumentando la producción de petróleo y yo no voy a perder participación de mercado. Entonces eso pues cambió también las perspectivas del mercado de petróleo, empezaron a caer, pero ya de haber caído desde el principio por la apreciación del dólar, entonces este efecto se suma, entonces siguen cayendo los commodities, siguen afectando los países exportadores, sigue afectando el comercio mundial. ¿Cómo empezamos este año? Bueno, pues con la idea de que la OPEP dice, sigo en la misma, no voy a perder participación de mercado, va a entrar Irán al mercado petrolero, entonces más presiones sobre la oferta, pero entra un nuevo elemento que como que no había entrado en 2015, que es China. China pues, es la segunda economía del mundo, la economía emergente más grande, y lo que está diciendo China es, oigan, pues yo soy un comprador importante de mercancías y a lo mejor mi economía se está desacelerando. Entonces ahora tenías un problema de exceso de oferta en los mercados y ahora tienes una caída en la demanda que se junta en un mundo donde ya estaba débil de por sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con China? China, en todo este proceso de que se devaluaron todos los mercados emergentes, ellos prácticamente no devaluaron. Entonces, hay el riesgo de que como están cayendo sus exportaciones, de hecho el lunes salieron las cifras de diciembre, que una caída brutal en las exportaciones de China, que China, como no está creciendo su economía interna, como ellos habían pensado, vayan a tener que devaluar su moneda. Entonces, si devalúan su moneda, pues sería otra ronda de devaluaciones y ese es el riesgo que está ahí. Pero lo que más preocupa, o yo te diría que es algo adicional a todo lo que hemos estado platicando, es que todo esto rebote a Estados Unidos como un efecto, le llamamos un efecto boomerang, porque Estados Unidos lanza esta apreciación del dólar, debilita a todo el mundo, se junta, fue mala suerte la caída del precio del petróleo, todo este riesgo de China, se desacelera el comercio mundial y se desaceleran también las exportaciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues se debilita el mundo y además se aprecia el dólar, entonces es más caro los bienes que se producen en Estados Unidos. Entonces ya hay una desaceleración importante de ese sector de la manufactura que se puede contagiar al resto de Estados Unidos. Y también por lo prolongado que ha estado abajo el precio del petróleo, pues muchas compañías petroleras de Estados Unidos ya les está costando más caro endeudarse. Entonces hay también la posibilidad de que haya un contagio al resto de las emisiones de deuda con una calificación de crédito no tan alta, ¿no? Entonces ahora tienes este riesgo nuevo que se junta, ¿no? Entonces tienes un panorama realmente mucho más complicado que antes. ¿Qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando que es algo que también nos preocupa mucho? Que es como que una falta de liderazgo en el mundo y un agotamiento de las políticas monetarias o todas estas políticas que siempre pensamos nos iban a sacar de la crisis, ¿no? Falta de liderazgo de Estados Unidos porque la Fed, no sé, creo que fue muy claro en su última reunión, como que yo lo sentí un poco fuera de toque con el mercado, porque de alguna forma reconocieron que todo esto que platicamos les puede regresar a Estados Unidos y desacelerar su economía, pero todavía lo llaman como es algo temporal, todavía no es permanente, todavía lo estamos evaluando, no vamos a revisar nuestro balance de riesgos. Entonces eso trae al mercado loco porque mantienen su sesgo de subir la tasa cuando pues, todo el mundo ya está esperando que no la suban. Y el otro tema que también es muy importante es de que países como Europa y Japón, pues que han sido los que también nos van a sacar de la crisis con políticas monetarias laxas, pues ya pensarías que hay un agotamiento, porque Japón, pues salieron las cifras del Producto Interno Bruto el lunes del cuarto trimestre y salieron una tasa negativa, ¿no? Mucho peor de lo que esperaba el mercado, con todo y de que ya tienen tasas negativas. Y Europa está amenazando con más relajamiento, ya tiene tasas negativas,
y la economía pues no sale, ¿no? Entonces hay todas estas situaciones y si quieres ahorita hablamos de México, ¿no? Sí, pues muy interesante lo que nos está explicando porque todo parece que está unido y que es lo que está afectando la percepción que tienen los mercados, que está terminando de impactar aquí en las economías emergentes y en particular en México. Si me permiten, nos vamos a ir a una breve pausa y regresando vamos a conversar precisamente sobre el impacto en México y sobre esta situación que está viviendo la Fed, de que ya subí las tasas, ya salí de la situación crisis, pero pues no sabemos si vamos a mover o no. Okay. Entonces regresamos a conversar con el doctor Guillermo Abumrad de Finamex Casa de Bolsa. El Economista. Somos el medio líder en información de economía, finanzas y negocios. Además del diario impreso, contamos con suplementos como Autos, la guía perfecta para seleccionar los autos, montos y accesorios que marcan las tendencias del sector. Políticos, mostramos a los políticos desde un panorama más profundo, siguiendo sus diversas facetas. Turismo, ofrecemos al lector un amplio panorama para planear sus viajes de negocios, reuniones o placer. Fondos, ofrecemos la herramienta más confiable para la toma de decisiones a la hora de invertir. Termómetro económico, sección diaria donde detallamos los mercados en 16 páginas a todo color, llevando a nuestros lectores toda la información necesaria. Pues regresamos a esta conversación a Finamex Casa de Bolsa, donde nos está haciendo el favor de explicarnos el director de estrategia de mercados, Guillermo Abumrad, cuál es el diagnóstico que tienen sobre la situación financiera y económica mundial. Y quisiera retomar un tema del que estábamos conversando hace un momento antes de la pausa, que es Japón acaba de anunciar tasas negativas a fines de enero, acaba de hacer un recorte y en la comparecencia que hizo recientemente Janet Yellen, la presidenta de la Fed, ante legisladores, le estuvieron preguntando constantemente si cabría la posibilidad de tasas negativas. Doctora Abumrad, ¿en qué escenario estarán viendo ellos para pedir tasas negativas? ¿Y qué es lo que están viendo ustedes? ¿Qué pasaría? Sí, pues mira, yo creo que la pregunta viene y hay mucho, como que está de moda ese tema, o bueno, no necesariamente de moda, sino que está en la mesa porque, como tú bien dices, Japón se unió después del Banco Central Europeo a tasas de interés negativas. Entonces, de alguna forma están diciendo, bueno, pues si estos dos grandes bancos centrales ya lo hicieron y la situación pues no mejora, pues lo lógico sería que Estados Unidos, la economía más grande, lo hiciera, ¿no? Para Estados Unidos pues, sería algo nuevo, yo creo que es una cosa novedosa, y yo realmente, un poco volviendo a lo que estábamos diciendo hace rato, que nos llama mucho la atención la falta de liderazgo de la Reserva Federal, porque en su última comparecencia pues sí hicieron un buen diagnóstico, como dice, del sector externo, de cómo le puede pegar a Estados Unidos, cómo China y los mercados emergentes, la caída en el comercio mundial les está afectando, pero ellos más bien van a decir, oye, pero todavía estamos evaluando si va a afectar al crecimiento de Estados Unidos. Como que vemos el canal, pero no sabemos si esto va a ser más permanente que lo que estamos viendo, ¿no? Obviamente el mercado, y nosotros, como economistas, ya nos adelantamos a así hacer un juicio de que el balance de riesgos de la economía global se está deteriorando, y ya era suficiente para que la Reserva Federal se pronunciara en ese lado, de que sí se está, y que pues en base a eso pues van a de alguna forma detener el alza de tasas. Yo creo que primero sería detenerlo, o primero sería reconocer que hay un problema mayor. Ya después vemos si no subir las tasas será suficiente, y a lo mejor como último recurso pues sería pensar en tasas negativas. Pero lo que llama la atención es que lo único que llegaron a decir es de que, bueno, pues si no funciona, si la economía nos empieza a afectar, pues seguiremos con el alza de tasas, pero un poco más lento, ¿no? Como que no se han bajado de ese carril. Entonces yo vería como que todavía muy, muy lejano considerar tasas negativas, aunque vale la pena aclarar que no son la panacea, ¿no? Las tasas negativas, porque lo que estamos viendo en Europa es de que, bueno, si te acuerdas que fue la semana pasada, como que empezaron a atacar a todos los bancos, a todas las acciones de los bancos en Europa, porque obviamente con tasas negativas, pues ya los créditos que den pues van a ser muy bajos,
y ya el margen de intermediación de los bancos pues no es muy apropiado, ¿no? O sea, va a ser prácticamente no van a tener ganancias, por eso se empezaron a caer las acciones de los bancos. Entonces no es como que no es gratis, digo, suena muy así como que muy bueno, pero no es tan fácil porque tiene otras repercusiones. Y si empiezas a bajar las tasas, pues luego ¿cuál es el límite, no? Aquí el punto entonces es que, bueno, la impresión que a mí me da de pronto es que no saben ni por dónde jalar a la economía para levantarla, ¿no? Porque en el fondo la intención de estas medidas de política monetaria es acelerar el desempeño económico, ¿es correcto o no? No, claro, totalmente. Pero lo que pasa es de que, y es un poco lo que estábamos diciendo hace rato que nos preocupa mucho, es de que al menos estamos viendo que no, o sea, el canal tradicional por el que funciona la política monetaria, podrás decir que en esta ocasión está averiado, porque no es automático que un banco central baja las tasas y ya empieza a haber crecimiento, o sea, no es así nada más, ¿no? O sea, lo que se trata es, bajas las tasas de interés e incitas a que los agentes económicos consuman más e inviertan más, y eso es lo que genera mayor crecimiento económico. El problema del contexto actual que estamos viendo, por ejemplo, lo vimos muy claro en Estados Unidos, que hemos tenido tasas bajas por mucho tiempo y el consumidor americano, en lugar de gastar, está ahorrando. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, lo vimos muy claro que, por ejemplo, los precios de la gasolina le bajaron mucho, entonces su gasto en dólares en energía, o sea, en gasolina, en la calefacción, le ha bajado mucho porque han bajado mucho los precios. Entonces, uno hubiera esperado que todo ese dinero que se ahorró se lo gaste, ¿no? Porque ese es el consumidor americano. Y con las tasas bajas, bueno, pues es un ambiente mucho más propicio. Y lo que hemos visto es de que está ahorrando. Entonces, a nuestro juicio, y lo que nos preocupa, por eso vemos que la política monetaria no está siendo tan efectiva como en otras ocasiones, es que el consumidor sigue dañado de la crisis de 2008. Fue tan severo su pérdida de su casa, de su coche, de su trabajo, que apenas se está recuperando. Entonces, pues todavía tiene eso presente en su cabeza, ¿no? Y seguro es la misma historia en Europa y Japón. Otra cosa que preocupa sería el canal a través de aumentar la inversión. Pues si tú te das cuenta, lo que estamos viendo en el mundo es una sobreoferta de todos los commodities. Como que dice, hay muchísima inversión y mucha capacidad ya instalada para producirlos, que el mundo no los está demandando. Entonces, si tú bajas la tasa de interés para fomentar más inversión, pues, ¿quién va a invertir cuando ya se invirtió en todo, no? Entonces, ese para mí es el riesgo, ¿no? Ya sería el detalle que si nos vamos a tasas negativas o no. Digo, ahorita por lo menos que ya no piensen en subir las tasas, que la Reserva Federal por lo menos tome ese liderazgo, que ni siquiera lo está aceptando, porque por lo menos Japón y el Banco Central Europeo están haciendo cada vez más y más bajas, aunque no están teniendo el impacto que queremos, y al contrario, en Europa hasta están teniendo un impacto al revés, porque están poniendo en riesgo al sistema bancario, ¿no? Entonces, ese para mí es el gran problema ahorita. Oiga, doctor, y en ese contexto, ¿qué puede hacer un banco central, pues, de una economía emergente como México? No es que lo demerite ni mucho menos, pero pues no es lo mismo el desempeño de la economía mexicana, el impacto que va a tener en la producción mundial, que el que podría tener Estados Unidos o China, ¿no? Pero ¿qué puede hacer Banco de México? Porque ellos habían sido muy claros, ¿no? Habían dicho, nosotros tenemos que seguir a la Fed. De hecho, en los comunicados, en el anuncio monetario, donde no movieron la tasa ahora en febrero, ellos también fueron claros. La idea es seguir a la Fed. Pero ¿hasta dónde pueden seguir a la Fed cuando también les está afectando y presionando el tipo de cambio? Sí, es que mira, en México... lo que estamos pensando aquí en Finamex es que el problema es totalmente al revés, ¿no? Aquí estaríamos pensando que México debería subir las tasas, ¿no? Contrario a lo mejor lo que está pasando en el mundo desarrollado, porque la sola depreciación del peso mexicano está amenazando con una pérdida de confianza en la moneda nacional. Y ahorita si quieres hablamos de qué significa en particular una pérdida de confianza en la moneda nacional. Obviamente el tipo de cambio, nosotros estamos de acuerdo hasta cierto punto que México compite en el mundo, ¿no? Igual que todos los demás países emergentes, competimos en la economía más grande que es la de
Estados Unidos, el 80% de nuestras exportaciones van ahí, y ahí van todo el mundo lleva sus exportaciones. Entonces, claramente, si se están depreciando todas las monedas, pues tampoco sería sano que la de México no se depreciara, porque perderíamos competitividad y perderíamos nuestro lugar en las exportaciones de Estados Unidos, que de hecho ahí vamos bastante bien, ¿no? Ahí no ha habido ningún problema. El problema es de que si esa depreciación se empieza a volver, usando las palabras de Banjico, desordenada, entonces ahí sí hay un riesgo de que se afecte la confianza en México, en la moneda nacional, y eso pues tendría repercusiones para la inflación. ¿Y qué quiere decir eso en concreto? Lo que estamos viendo ahorita de cómo está impactando la devaluación en el proceso de formación de precios es simplemente ha estado limitado al impacto de la devaluación de los bienes importados, en los bienes importados, ¿no? Los bienes importados y los bienes que tienen componentes importados, es como que dice un impacto de costos, ¿no? Se devalúa el tipo de cambio, lo que le pega a los bienes importados o a los bienes que tienen componentes importados. Nosotros calculamos que es como el 20% de los bienes de la economía, y además la inflación, la inflación que hemos importado no es igual a la devaluación contra el dólar, porque ha habido cosas que han bajado incluso en dólares. Por ejemplo, el acero ha bajado en dólares. Entonces, incluso hay unos commodities que han bajado en pesos mexicanos. Entonces, es como ver el impacto total en pesos, pero nada más limitado a los bienes importados. El problema viene cuando hay una pérdida de confianza en la moneda. Entonces, cuando tú no confías en la moneda nacional, entonces se devalúa contra todos los bienes y servicios, no más contra los bienes que tienen un componente importado. Porque si ya no confías en la moneda, entonces vas a ir al doctor y le vas a decir, oye, te voy a pagar con pesos, y el doctor te dice, no, yo pesos pues ya no me gustan porque pues mira lo que está pasando, hay problemas de crédito. Entonces, cuando pasa eso, se empieza a generalizar el proceso de formación de precios a los demás bienes. Hasta ahorita ha estado limitado a los bienes importados, pero el riesgo que nosotros vemos es que se empiece a contaminar, y Banjico lo llama como que se empieza a contaminar a los bienes no comerciables, que son los que no son los que están relacionados con las importaciones. Entonces, ¿esto cómo podría pasar? Bueno, nosotros pensamos que si la depreciación persiste, o sea, la sola persistencia de la devaluación, pues la gente empieza a decir, oye, pues ya el tipo de cambio se está yendo, no va a regresar, pues ya no confío en la moneda, entonces ya empiezo a subir mis precios, aunque no tengas nada que ver necesariamente con bienes importados. Y la otra forma es que se empezaran a deteriorar el riesgo de crédito. Algún evento de México que no haya confianza en las finanzas públicas, como ahorita está el tema de Pemex, que Banjico de hecho lo puso muy claro en su último comunicado. Algún evento de ese tipo pues es lo que hace también que tengas una pérdida de confianza. Y yo creo que eso es parte de lo que está explicando por qué la depreciación del peso este año estamos al final de la tabla. O sea, somos de los países que más nos estamos depreciando. Por eso nosotros sentimos en Finamex que Banco de México debería de subir la tasa 50 puntos base al menos, independientemente de lo que haga la Reserva Federal, o sea, o en adición. Pues doctor, si me permite, nos vamos a un breve corte para entrar ya a la fase final de esta conversación, y como siempre, para cerrar con broche de oro, vamos a platicar ahora sobre esto, si usted considera que ya se está perdiendo la confianza en la moneda mexicana, y bueno, ¿cuándo se verá el impacto, más bien, cuándo se verá la reacción del Banco de México en tasas? Entonces, si me permite, nos vamos a un corte. Mantente informado al momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos a través de Twitter en @eleconomista. Búscanos en Facebook como eleconomista.mx. Además, para visualizar entrevistas, programas especiales, cápsulas y todo el contenido de El Economista TV en YouTube, los encuentras como Video El Economista. Interactúa con nosotros, participa, comenta y forma parte de la comunidad de economía y negocios más grande del país. El Economista. Información inteligente. Pues regresamos a esta conversación, este diagnóstico que nos están haciendo en Finamex Casa de Bolsa acerca de la situación
que prevalece en los mercados mundiales y cómo está impactando aquí en México, en la divisa, en el peso mexicano principalmente, y después cómo está afectando a algunas de las empresas más importantes como es Pemex. Doctora Bunrad, a mí me gustaría, si es posible, que nos platique qué es lo que están ustedes viendo en cuanto a la moneda. Usted nos dice, bueno, el riesgo es que la moneda esté perdiendo, que se pierda la confianza en la moneda, ¿no? Exacto. Y de pronto yo cuando lo escucho recuerdo cuando nos decía el gobernador del Banco de México, bueno, es que tenemos un mercado bastante líquido, la moneda es muy líquida, es una de las 8 más operadas en el mundo. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, ¿cómo se volteó todo? Sí, porque, creo que hasta la última vez que nos vimos platicábamos que México debería diferenciarse del resto de los países en la región porque, bueno, pues tenemos más crecimiento, menos inflación, menos vulnerabilidad en la cuenta corriente, como que nos merecemos un lugar en la tabla de depreciación de la moneda mucho más arriba del que estamos ahorita, ¿no? Que prácticamente estamos hasta abajo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en Finamex es, pues, prácticamente planteamos tres tesis, ¿no? La primera es precisamente la que estás comentando, el peso es la moneda más líquida de mercados emergentes. ¿Qué quiere decir que es la moneda más líquida? Quiere decir que tú puedes comprar y vender cantidades grandes, porque siempre hay alguien que está comprando y vendiendo, hay mucho movimiento. Eso quiere decir que es líquida, y las cotizaciones entre compra y venta son bastante cerradas, ¿no? Bastante discretas, entonces por eso, y opera 24 horas al día. Entonces, lo que puede pasar esto es de que muchos inversionistas o especuladores que quieren, por ejemplo, tú dices, bueno, mercados emergentes, todo está yendo muy mal, entonces vamos a vender pesos. Y a lo mejor el problema salió en Brasil o Sudáfrica, pero si es en la noche, pues el que tiene más liquidez es el peso, y entonces por eso usan el peso para cubrir posiciones que a lo mejor no tienen nada que ver con el peso, ¿no? Y eso pues yo creo que está bastante documentado y muy y por eso obviamente esto opera de los dos lados, porque pues también podría ser que cuando se aprecie, cuando cambie el riesgo a favor, pues van a usar al peso al revés. Pero ahorita, pues desafortunadamente, todos los elementos de riesgo pues, que están explicando la depresión pues, están del lado negativo, ¿no? Entonces, por eso hemos estado viendo estos movimientos. El otro tema que nos llama mucho la atención es de que, como que en México es muy propicio para, o sea, como que usar la moneda, irse corto el peso e irse largo dólares. Una forma es como que pides prestado en pesos para comprar dólares. Lo puedes hacer mediante un derivado, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el peso tiene una tasa, es de las más bajas de Latinoamérica, ¿no? Por lo mismo que también estamos pensando que Banxico debería subir las tasas. Entonces, si tú ves esa estrategia con cualquier otra moneda, en lo que va el año te ha convenido hacerla en pesos, porque la tasa es muy baja y el peso es el que más se ha depreciado. Y además, el sistema, como funciona, de intervención del Banco de México es a través de reglas fijas y conocidas. Entonces no hay sorpresas, no hay de que de repente me pueden hacer una intervención discrecional cuando el Banco Central considere. Y lo que hemos visto también, hay mucha programación de robots. Esto es algo así como que también es nuevo para mí, pero mucha gente programa robots, o sea, son como algoritmos de computadora. Entonces, por ejemplo, tú puedes ponerle, oye, si el peso del petróleo empieza a bajar, entonces automáticamente empiezas a vender pesos, pero así rapidísimo. Si sigue bajando, vendes más. Entonces, de repente ves que ya estos robots, que ya son bastante usados en todo el mundo, aceleran los movimientos de depreciación. Y también puede ser que, y si puedes probar un robot que si el peso se empieza a depreciar, pues entonces empiezas a vender más y cosas así. Entonces, nosotros habíamos planteado que una intervención discrecional, enfocada en los días exactos cuando se están viendo esos movimientos, pues desprogramaría estos robots, porque empezarían a tener pérdidas, les harías más oneroso la especulación. Por eso pensábamos que sería muy bueno ir a intervenciones discrecionales, y nos gustó mucho el viernes que el secretario de Hacienda pues, abrió la posibilidad de revisar el mecanismo de intervención, porque pues, como todos sabemos se han vendido como 27 mil millones de dólares y seguimos en el último lugar de la tabla. Y también, como dijimos, Banxico subió las tasas con la Fed en diciembre y seguimos en el último lugar de la tabla, ¿no? Entonces, quiere decir que esto pues, está favoreciendo mucho la especulación contra el peso. Y lo que podría llegar a preocupar es de que se empiecen a deteriorar el riesgo de crédito, o sea, la percepción que tienen los extranjeros de la capacidad de pago del gobierno federal y de Pemex. Nosotros pensamos que no, que está un poco exagerado,
pero ya no importa lo que es, ¿no? Sino lo importante es la percepción que hay. Hay un instrumento que se llama Credit Default Swap, que digo, el nombre suena muy aparatoso, pero no es nada más que mide el riesgo, es como una prima de riesgo de cuánto te cuesta asegurarte contra que un emisor no pague su deuda. Entonces, obviamente, entre más grande, pues quiere decir que hay más riesgo de que no pague. Entonces, en el año se ha deteriorado mucho esta prima para el gobierno federal y para Pemex, ¿no? Obviamente tiene que ver de todo lo que hemos platicado, de que la persistencia de los precios del petróleo van a estar bajos por mucho tiempo. De hecho, es lo mismo que dijo el Banco de México, ¿no? Entonces, si juntas eso, si juntas lo barato que es tomar posiciones en contra del peso, más la liquidez, pues eso es lo que nos tiene en el último lugar de la tabla. Entonces, ¿cómo puedes abordar los tres, ¿no? Ya de tajo, y nos gustaría realmente, nos sería nuestra expectativa y ayudaría mucho que si atacaran las tres. Entonces, la primera, el secretario de Hacienda también ya fue muy claro que en esta semana o en estos días próximos van a anunciar un recorte al gasto público y van a anunciar una reestructura de Pemex. Entonces, eso está atacando directo esta percepción de un riesgo de deterioro de la situación de crédito del gobierno y de Pemex. Entonces, eso más enfocado no podría estar y mejor. Y de hecho es lo mismo que pidió el Banco de México que hiciera el gobierno. Entonces, ahí estamos, la verdad, muy contentos de que va a haber una forma de atacarlo directo. La otra, pues, es subir las tasas de interés para evitar que este deterioro o esta posible pérdida de confianza en la economía, ya sea porque el tipo de cambio está deprecia, y pues no funcionó nomás subir la tasa igual que la Fed, y que es muy barata la tasa para especular, pues que Banco de México dé una alza preventiva, porque como te decía, todavía no vemos que hay esta pérdida de confianza. Entonces estamos a muy buen tiempo de que una alza preventiva, y que siempre las preventivas son menos costosas, Banxico lo haga, ¿no? Entonces la estamos esperando para la próxima reunión, que es el 18 de marzo. Y bueno, pues si el secretario de Hacienda abrió la posibilidad de revisar el mecanismo de intervención en el mercado cambiario, pues estaría muy bien que consideraran las intervenciones discrecionales, porque esas atacarían, y a lo mejor el solo hecho de decir que las van a hacer sería suficiente para que ya nadie use robots y se empiece a hacer menos fuertes estos movimientos, ¿no? Las intervenciones discrecionales, entonces, no es solo la subida de tasas, es otro tipo de intervención. Sí, es otro tipo de intervención. Sería? O sea, las discrecionales son vender dólares en el mercado a discreción. O sea, cuando el Banco de México considere que es oportuno. O sea, por ejemplo, creo que fue el jueves de la semana pasada que el tipo de cambio llegó a 19.40. Y fue un movimiento rapidísimo. Sí, en una hora. Sí, fue claro que fueron robots. Es que los robots son algoritmos que programan los operadores y mandan las señales de venta de pesos así rapidísimo. Por eso y ven en los corros y pégale. Entonces los movimientos son muy rápidos. Entonces ahí, por ejemplo, vendría el caso una discrecional. O sea, que Banxico diga, en este momento voy a salir a vender sin avisarle a nadie, ¿no? Bueno, avisas en el momento que lo haces, pero sin prevenir a nadie. Entonces, cuando lo empieza a hacer, pues ya nadie va a estar especulando contra el peso, porque hay un miedo, hay un riesgo de que Banxico te salga a vender dólares. ¿Ya, ¿no? se ha utilizado este tipo de mecanismos? Sí se ha usado. Creo que, si mal no recuerdo, la última vez que se usó, creo que fue en 2008 o antes, pero sí se ha usado. Digo, Banxico es como que le gusta más las reglas, operar con reglas, que es como estamos ahorita, que hay una regla, que si llega a 1%, si llega a 1,5%, entonces y con un monto determinado. Entonces, como el mercado las conoce, pues sabes cómo no va a haber sorpresas, ¿no? Sí, es que es muy impresionante cómo está actuando el mercado, sobre todo. El jueves yo recuerdo que a las 9 de la mañana hacen la primera subasta, se agotan, pero la oferta más bien la demanda de dólares superó casi 3 veces la oferta. Una hora después vuelve a salir Banco de México a hacer subasta de 200 millones y otra vez supera la demanda a la oferta. Entonces yo hubiera pensado que el viernes se iban a acabar otra vez y no, el viernes bien tranquilos. Sí. Y el lunes bien tranquilos. Entonces uno de pronto ya no entiende qué es lo que está pasando, hasta ahorita que me está explicando lo de los robots. Bueno, el viernes, por ejemplo, tuvimos la suerte, bueno, no la suerte, pero lo que explicó lo que pasó el viernes fue que un ministro, ahorita no me acuerdo de qué país árabe, anunció que a lo mejor la OPEP se iba a reunir para hablar de un recorte. Entonces el precio del petróleo subió 12%. Entonces pudieron haber sido incluso los robots al revés, porque los programas con relación
de una variable. Entonces, si sube el precio del petróleo, pudieron haber empezado a comprar pesos. Y también es para los dos lados, ¿no? De una manera rápida. Pues, doctor, al final entonces estamos a merced de los robots y a merced de las especulaciones, pero el punto es que el dólar se está fortaleciendo, el punto es que ustedes están observando que el Banco de México y, bueno, la Comisión de Cambios también tendrían que actuar ya de manera discrecional para que ya se pare. ¿Ustedes creen que puede llegar otra vez el peso a los niveles por debajo de 19 pesos o lo ven así muy difícil? En algún momento. O sea, que se aprecie o que se deprecie. No, ahorita por debajo. 18.80. O sea, que se siga depreciando. Perdón, que se siga depreciando, que vuelva a niveles pues de estabilidad o ya no sé cuáles son los niveles de estabilidad. Pues mira, realmente, como resumen de lo que platicamos, pues los elementos que están depreciando la moneda pues siguen y seguirán. Y yo creo que fue muy claro el anuncio del Banco de México que dijo que, mira, pues el precio del petróleo, el mercado de petróleo ofrecido se ve por un periodo largo. No confiamos en que China tenga las herramientas para salir adelante y evitar una devaluación de su moneda, o sea, más o menos lo dijeron en otras palabras. Y pues el tema de Estados Unidos, ya sea o que suban las tasas y otra vez el mercado mundial no esté listo, o caigan en una desaceleración, pues que afecta a México también, porque pues es el país que más le exportamos. Entonces, por donde lo veas, realmente yo creo que sí vamos a tener, todavía estamos muy sensibles a que el peso se siga devaluando. Nosotros tenemos mucha confianza en Finamex que si el gobierno y Banco de México hacen lo que cada uno está en su ámbito, y que de hecho los tres ya dijeron que estarían dispuestos a hacerlo, que sería un buen recorte al gasto para 2016 y para 2017, una buena reestructura de Pemex, ¿no? Considerando pues, la caída en sus ingresos y cómo está su flujo de caja, y que que Banxico suba tasas para decir, mira, aquí estoy, es preventivo, no quiero que se contaminen las expectativas a los bienes que no son que no tienen que ver con los bienes importados, y entonces subiendo las tasas 50 puntos base. Y si pudieran modificar el mecanismo, digo que no han querido hacerlo mucho tiempo, pero es simplemente nada más reconocer que pues 27,000 millones de dólares y no ha dado los resultados que esperamos, ¿no? Seguimos en el último lugar de la tabla, entonces eso debería ser suficiente nada más para decir, oye, pues tengo que ver algo diferente. Nosotros nos gustan las intervenciones discrecionales que podrían funcionar. Bueno, nada más para recordarle al público, los 27,000 millones de dólares son los que se subastaron, ¿no? En las subastas del año pasado. En lo que va del año pasado y hasta ahora, ¿no? Hasta el 9 de febrero. Ok, perfecto. Pues doctor, le agradezco mucho su diagnóstico y su análisis. Entonces nos quedamos con que su expectativa, ¿es su expectativa o es lo que desean que en marzo muevan las tasas Banco de México? No, pues yo creo que es las dos. Okay. O sea, yo creo que pues siguiendo el argumento lógico de Banxico puso que el riesgo que más ven ellos es que se siga depreciando la moneda, que afecte las expectativas. Nosotros lo llamamos, bueno, que genere una pérdida de confianza en la moneda y que pues afecte el proceso de formación de precios. Eso Banxico lo puso muy claro y dijo, nosotros tenemos que ajustar la política monetaria al ritmo que sea pertinente. Entonces yo pensaría que deberían subir las tasas. Entonces yo creo que aquí coincide, ¿no? Es un poco lo que pensamos que va a hacer Banco de México y lo que nos gustaría que hicieran. Bueno, pues ojalá y que todo eso se dé para que la economía pueda resistir en mejores circunstancias, ¿no? Los embates de la situación global. Doctor, le agradezco mucho. No, como siempre es un placer platicar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Y a ustedes les agradezco mucho la atención de haber estado con nosotros. Pues ya saben que pueden ustedes ver los programas anteriores en la página del periódico en www.eleconomista.com.mx/voces-medio directo. Mi nombre es Yolanda Morales y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.